En este tiempo de gran crisis, Dios por su gracia nos ha llamado. Para los remanentes, los discípulos del Señor, ciertamente la crisis es la oportunidad. Esa crisis que enfrentó Moisés ante el Mar Rojo era la oportunidad para que el pueblo de Dios, que todavía no se había aferrado de manera segura al pacto, tuvieran verdadera fe. Fue además la oportunidad para vencer a sus enemigos. Siempre dentro del itinerario del pacto, realmente las crisis son oportunidades para nosotros. Que una persona esté sufriendo, lleno de problemas, que se esté quejando, es lo normal. Es lo normal para una persona separada de Dios, para una persona que no ha recibido esa salvación a través de Jesucristo. Es normal que esté quejándose, criticando, porque está vacío. Su corazón está lleno de tinieblas y oscuridad. Tiene temor. Está en una gran maldición. En ese estado es normal que salgan esos frutos, ¿verdad? Que esté constantemente en preocupación. Pero un hijo de Dios tiene que estar disfrutando cada día. Es lo normal. Que un hijo de Dios que ya tiene la victoria a través de Jesús el Cristo, que esté dando gracias 24 horas al Señor. Porque ya a través de la fe vemos cómo Cristo tiene todo preparado para nosotros. Por eso el pueblo de Israel, mientras anduvo por el desierto en medio de dificultades, eso era el plan absoluto de Dios. Nosotros, que por gracia de Dios somos hijos de Dios, puede que también estemos ante una crisis, un momento difícil, puede ser. Pero tenemos que saber que eso es el plan absoluto de Dios. ¿Por qué? A través de eso, Dios quiere darnos 3 cosas importantes. La primera, ¿cuál es? Quiere que tengamos ese concepto correcto. ¿Por qué hay que hacer la evangelización? ¿Por qué tenían que entrar a Canaán? Tenían que tener ese concepto, entender la razón. Nosotros como discípulos, si estamos en un problema, Dios, eso tiene un propósito. Quiere que entendamos a través de ese problema por qué Dios quiere que esté cumpliendo la evangelización. Ese es el concepto, tengo que tener ese concepto correcto. También tengo que tener el contenido correcto. ¿Qué es lo que tengo que preparar para hacer la evangelización? Por supuesto, solo el evangelio correcto de Jesús el Cristo. Solo la oración correcta tomando el pacto de Cristo. Solo el evangelismo que podemos ver en la Biblia. Ese es el contenido correcto que tengo que preparar y disfrutar. Y también tengo que ver el sistema. Para poder entrar, para poder evangelizar, ¿cuál es el sistema que Dios tiene? Él tiene todo preparado. Si yo estoy disfrutando de esa cumbre espiritual, tomando el pacto de Cristo y orando, voy a ver que en el lugar donde estoy, Dios tiene un sistema preparado, una persona que está preparada para recibir el Evangelio. Como cuando Pablo y su equipo entraron a Filipo, Hechos 16, al compartir la palabra, vemos como dice la palabra que Dios abrió el corazón de Lidia. Ya estaba allí el sistema preparado. Lidia era la puerta. Estaba preparada. Dios mismo abrió el corazón de Lidia. Esa mujer inmediatamente, ¿qué hizo? Estaba tan bendecida, tan agradecida a Dios, que ofreció su misma casa. Casi les obliga a entrar a la casa. En esa casa, ahí empezó un aposento alto y luego se convirtió en la iglesia de Filipo, que llevó el evangelio a toda la región. Por eso, en medio de la crisis, Dios tiene un plan absoluto. No hay que estar quejándonos, no hay que estar engañados. Dios es soberano. Si permite esa dificultad, es para bendecirnos, para que estemos entendiendo las cosas importantes. No solo quería mostrarles el contenido, el concepto correcto, el sistema correcto, también hay que sanar las heridas.
Ellos tenían muchas heridas porque habían sido esclavos 400 años. Nosotros también todavía tenemos heridas en nuestros corazones. Y si esas heridas no son sanadas, ¿qué ocurre? Ahí vamos a caer en desesperación. Satanás va a utilizar esas heridas como canales para engañarnos. Por eso, esas mismas heridas, dentro del pacto de Cristo, dentro del Evangelio, van a ser una plataforma, un trampolín para predicar el Evangelio. Por eso, a través de las crisis es la oportunidad también para poder tener sanidad de esas heridas. Y Dios las va a utilizar como una plataforma, un trampolín para poder traspasar este Evangelio. Por eso, todo lo que estamos viviendo, que no seamos engañados, somos los discípulos de Cristo, somos los remanentes en esta época. Esa dificultad que estamos atravesando, Dios tiene un plan absoluto. Él quiere darme ese concepto, ese contenido, ese sistema correcto a mi vida, para que yo entienda por qué tengo que estar predicando este Evangelio, por qué tengo que dar toda mi vida, todo lo que tengo, todo lo que soy, para proclamar este Evangelio. Y Él quiere también darme sanidad. A través de la palabra, solo la palabra nos puede sanar. Si estamos, aunque sea un momento, un minuto, recibiendo la palabra, automáticamente cambia el ambiente, sentimos paz. Los problemas siguen ahí, pero ya estamos nosotros distintos, porque la palabra es espíritu y vida. Y tenemos que estar gozando cada día de la palabra de Dios. Por eso, que estemos mirando cómo en este tiempo Dios quiere prepararnos y, por gracia de Dios, cada lunes podemos estar compartiendo este discipulado, compartiendo este material del pastor Ryu, que son los mensajes del Evangelio para el campo. En este día, el título es para experimentar el poder de Cristo. Qué importante que estemos experimentando el poder de Cristo. En el pasaje que hemos leído, vemos a un hombre que sufría la enfermedad de la lepra. Algo terrible, porque es una enfermedad que poco a poco, pues la carne a uno le va cayendo, ¿verdad? Se va comiendo la carne. Es algo terrible. Y más aún en esa época, donde los leprosos los excluían porque era una enfermedad que no podían curar y pensaban que era contagiosa. Entonces, a los leprosos inmediatamente los sacaban a una especie de gueto fuera de la ciudad, donde vivían los leprosos. Estaban ahí juntos y prácticamente no podían salir. Si salían, tenían que estar avisando con una campana o gritando para que la gente se separara rápidamente, supieran que era un leproso. Entonces, la lepra no solo era un sufrimiento físico, porque ya digo, no había cura en ese tiempo, y la gente estaba esperando la muerte, además, una muerte bien dolorosa. Pero aparte de ese sufrimiento físico, había un sufrimiento mental, un sufrimiento también emocional, porque quedaba totalmente excluido, separado de su familia, de sus seres queridos, y ni siquiera tenía permitido el entrar al templo, porque era considerado un pecador, alguien que había recibido una maldición de Dios. Era de verdad un estado muy terrible, y por supuesto, a través de eso, la palabra nos habla también enseñanzas espirituales. Muchas personas pueden estar con ese tipo de lepra espiritual. Gente que humanamente en verdad no tiene cura para cambiar su estado espiritual, y también el estado tan terrible de estar separado de Dios, pues está haciendo que tenga problemas mentales, emocionales y a todos los niveles, ¿verdad? Entonces, humanamente, en ese tiempo no había ninguna cura, no había ninguna manera de poder dar respuesta a esta persona. Esta persona iba totalmente, sin poder cambiarlo por sus fuerzas, a un destino de destrucción, y además lentamente, que todavía es peor. Pero vemos que al encontrarse con Jesús el Cristo, cuando Él parecía que era absolutamente imposible, y ciertamente lo era, humanamente,
Pero al encontrarse con Jesús el Cristo, que es la respuesta de Dios, ahí lo que era absolutamente imposible se convirtió en absolutamente posible. Él pudo recibir esa verdadera sanidad, en primer lugar, espiritual, pero también esa sanidad mental, esa sanidad emocional y esa sanidad física. Porque el Evangelio de Jesús el Cristo es poder de Dios para salvación. Por eso a través de esta palabra podemos tener una vez más la conclusión de manera segura. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, solucionador de todos los problemas. Solo a través de Jesucristo podemos dar solución. No importa el problema, la dificultad, la crisis que nos estemos enfrentando. La solución no la tienen las personas. La solución no las puedo cambiar con mis fuerzas. La solución es Jesús, el Cristo. Si tomo el pacto de manera segura, voy a ver cómo se manifiesta el poder de Dios. Por eso hoy es el día, conforme a la palabra, que podamos experimentar el poder de Dios, que lo podamos estar experimentando. Y había un matrimonio joven, pues que llevaban ya 2 o 3 años casados y no tenían descendencia, no tenían hijos. Ellos asistían a la iglesia y la gente en la iglesia, pues a veces, ¿no? Pues empiezas a hablar, ¿no? Bueno, ¿y por qué este matrimonio ya tienen 3 años de casados y no tienen hijos, ¿no? Pues la gente hablaba así, sin maldad, ¿no? Por curiosidad. Entonces le preguntaron también al pastor, y el pastor, un día que fue a compartir la palabra a casa de ese matrimonio, les preguntó directamente, ¿ya estáis 3 años casados? ¿Qué problema hay que no tenéis hijos? Entonces la mujer le dijo, pastor, mire, es que la verdad tenemos miedo, porque en mi familia, cuando ha nacido un niño, siempre que nace un niño, nace con problemas. Es algo de toda nuestra familia, es generacional, y tenemos miedo, la verdad, pastor, de que tengamos niños y que salgan con problemas. Entonces el pastor, por supuesto, tomando la palabra, lo que hizo es compartir la palabra. Y dentro de la palabra hay que compartir el Evangelio de Jesucristo. Entonces empezó a explicar que Jesús el Cristo, Él consumó todo en la cruz. Él llevó y se hizo maldición para sacarnos de toda maldición. Por eso a través de Jesús el Cristo ya salimos de todo desastre, de toda maldición. Porque Él ya consumó todo, Él ha vencido, Él tiene la victoria sobre Satanás, el pecado y a la muerte. Y empezó a darle fuertemente el pacto del Evangelio, el pacto de Jesús el Cristo. Por supuesto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y entró correctamente la palabra de Dios en sus vidas. Entonces se aferraron al pacto. En Cristo hemos salido de toda maldición. A creerlo. ¿Y qué ocurrió? Bueno, empezaron ya a venir los niños y todos sanos. Experimentaron el poder de Cristo de manera real en sus vidas. Porque Cristo no es una teoría. Uno puede pensar equivocadamente que el poder de Cristo solo se manifestaba en los tiempos de la Biblia, ¿verdad? Pero Jesús el Cristo está vivo, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso es muy importante que no solo sea una teoría para nosotros, que cada día, en las cosas grandes, pequeñas, podamos de verdad, como discípulos de Cristo, experimentar su poder. Cristo ha consumado todo. Por eso, que no perdamos la oportunidad de encontrarnos con Jesús, que no perdamos esa oportunidad. En el versículo 1 del pasaje que hemos leído, Mateo 8, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y llega un horario, hay un horario para experimentar ese poder en nuestras vidas. Hay gente, las personas separadas de Dios, que no encuentran ese horario.
y realmente pueden estar perdiendo esa oportunidad de bendición. En 2 Corintios 6:2 dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Y este es el día para que podamos de verdad experimentar el poder del Cristo resucitado en nuestras vidas. Había mucha multitud, dice la palabra, que seguía al Señor, pero muchos no experimentaban ese poder de Dios. También nosotros como creyentes podemos estar en esa situación, aunque conocemos a Cristo incluso muchos años, no estamos experimentando en nuestras vidas el poder de Cristo. Entonces hay gente que a causa de la multitud no está encontrando correctamente a Jesús. ¿Por qué? Porque la multitud no entiende, no conoce correctamente quién es Jesús el Cristo. Y para experimentar el poder, en primer lugar, tengo que conocer conforme a la palabra de Dios, que es la verdad, quién es Jesús el Cristo. Y mucha gente en nuestros países conoce a Jesús a su manera, cree en Jesús a su manera. Y si les escuchas quién es Jesús, cada uno te da un punto de vista distinto de quién es Jesús. Pero así no podemos experimentar ese poder. Tenemos que creer quién es Jesús es Cristo conforme a la palabra, que es la verdad. Tenemos que saber quién es realmente Él. Por eso es muy importante, el mismo Señor tiene interés que lo conozcamos. Él le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y hay gente que cree en Jesús como Juan el Bautista. Juan el Bautista, él era bastante legalista, ¿verdad? Intentando despreciar o le decía las cosas incorrectas a la gente, los que estaban haciendo mal. Y era verdad, lo estaban haciendo mal. Pero era totalmente algo legalista. Y podemos tener un punto de vista de que eso es Jesús, ¿verdad? Que hay que portarse bien, hay que hacer buenas cosas. Pero realmente no es la esencia de por lo que vino y cumplió esa obra tan preciosa Jesús el Cristo. Otros piensan que es como Elías. Y Elías se esforzaba mucho, ¿verdad? Y mucha gente piensa que la vida de fe, que seguir a Jesucristo es esforzarse. Hay que esforzarse en orar con esfuerzo, esforzándose, yendo a la iglesia, haciendo muchas cosas. Pero eso no es el Evangelio de Jesús el Cristo. Así realmente no estoy entendiendo, no puedo experimentar el poder verdadero de Jesús el Cristo. Otros piensan que era como Jeremías, y Jeremías estaba analizando la situación, siempre con su plan, su estrategia, emocionado por las cosas. Y podemos tener una vida de fe así, ¿verdad? Intentando ver nuestra estrategia, a ver cómo lo tengo que hacer. Eso no es el Evangelio de Jesús el Cristo. Realmente así no voy a poder experimentar ese poder. Y a veces por los religiosos, ¿verdad? Esos religiosos no entendían quién era Jesús, estudiaban la Torá, ellos intentaban agradar a Dios con su corazón, pero realmente, como se apoyaban más en las tradiciones que en la palabra de Dios, no podían entender que este Jesús era el Mesías que estaban esperando. Y a veces también en las iglesias, desgraciadamente, no se está predicando correctamente el Evangelio de la Biblia, que Dios nos ha dado todo a través de Jesucristo, sino que también están dando doctrinas humanas, doctrinas humanistas, doctrinas de motivación personal, que no dan ninguna respuesta. Pero nosotros tenemos que estar confesando, como Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el que vino a solucionar lo que nadie más podía solucionar. Y ciertamente estábamos totalmente en maldición, en desastre, depravados en cada área de nuestras vidas. Ese es el estado de las personas separadas de Dios. Nuestro destino era el infierno, una eternidad, y no podíamos hacer nada para cambiarlo. Es más, muchos de nosotros ya estábamos viviendo un infierno en este mundo. Y no podíamos hacer nada para salir de ahí. Ese era el estado, y es el estado de las personas separadas de Dios. Nuestro cuerpo
tiende totalmente en ese estado a pecar, a hacer cosas contrarias a Dios. Esos pecados tan terribles son cadenas, atan a las personas en ese estado. No pueden hacer nada para salir de ahí. Y cada vez su estado es peor, es terrible. Es algo angustioso, es como una persona que no sabe nadar y cae en medio del océano en alta mar, allí, ¡pum!, desesperados. No hay manera de salvarse, no sabe nadar, se va a hundir, poco a poco va perdiendo las fuerzas. Ese es el estado terrible de las personas separadas de Dios. La religión no funciona. Es ese hombre hundiéndose en el mar y un religioso va y le dice, pórtate bien, tienes que portarte bien. Y el que está ahí hundiéndose dice, ay, ¿de qué me sirve a mí portarme bien, verdad? Mi problema es que me estoy ahogando y no sé nadar. Otro va con otra religión, ten un pensamiento positivo, tienes que pensar en algo bonito. Bueno, y el que se está ahogando, ¿qué pensará? Bueno, ¿y de qué me sirve a mí un pensamiento positivo, no? Si el problema es que me estoy ahogando, que no sé nadar. Entonces Dios, por su gracia, Él que conoce el verdadero problema, y el verdadero problema es espiritual, que estamos separados en pecado y bajo el poder de Satanás, ese es el pecado original, el verdadero problema. Él dio la verdadera respuesta. Y la verdadera respuesta es Cristo. Dios por su gracia prometió que lo haría todo a través del Cristo, que Él lo haría todo, porque nosotros no podíamos hacer nada. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama tanto, aun siendo pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros, que envió a Jesucristo. Eso es el amor de Dios, porque el amor no son palabras, son hechos, y Él se hizo hombre, Él es Jesús. Él nació sin pecado original, nunca cometió pecado, era el único hombre justo, y por amor a nosotros fue a la cruz. Él no merecía la cruz, Él era bueno, el único justo, pero por amor a nosotros, Él fue a la cruz como nuestro sustituto, por nosotros, para cargar en la cruz nuestros pecados, nuestra maldición, para poder salvarnos. Ese es Jesucristo, y en la cruz cumplió ese oficio del verdadero profeta, nos abrió ese camino, el único camino para volver a Él. Y Él es el verdadero sacerdote que en la cruz perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y Él en la cruz como Rey venció a Satanás. Por eso Jesús es el Cristo. Y ese hombre se está ahogando, como decíamos. Pues el Evangelio es que Dios le tira una cuerda, le tira la mano. Eso es el Evangelio, eso sí que le da respuesta. Todas las otras religiones le dan palabras, le dice que se esfuerce, pero no le están dando solución a su verdadero problema. Pero el Evangelio sí, porque el Evangelio es lo que Dios da. Y es perfecto, es suficiente, es completo, nos da verdadera respuesta, es esa cuerda, esa mano que Dios tiende y que nos salva, nos saca cuando creemos en Él. Por eso muchas personas no están teniendo esa oportunidad de experimentar el poder de Cristo, porque nadie les está hablando correctamente quién es Jesús el Cristo. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar disfrutando cada día del poder de Cristo en sus vidas y que cada día puedan compartir a tiempo y fuera de tiempo que Jesús es el Cristo de Dios, el solucionador de todos los problemas. Hay muchas personas a su alrededor que están como este hombre, en medio de alta mar, están sin saber nadar, están ya perdiendo las fuerzas a punto de ahogarse. Tenemos que compartir esa cuerda, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Ahí se va a experimentar el poder de Cristo. Por eso, este hombre leproso estaba así. No tenía camino, no tenía ninguna manera de poder salvarse. Había una multitud, pero él fue firme, pudo entender correctamente
que Jesús no era simplemente un profeta más, no era un maestro que hablaba bien y ya está, no era solo alguien que hacía milagros, no, Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que Dios envió para dar verdadera respuesta a nuestras vidas. Por eso el versículo 2 dice: y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Dejó todo lo que tenía, se dio cuenta que todo lo demás no valía, fue al Señor. Y hay que dejar todo. A veces estamos enfocados en cosas materiales, físicas, emocionales. No es que sean malas de por sí, pero no nos pueden dar verdadera respuesta. Es el momento de dejar todo y ir para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, ir al Señor. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna, solo Cristo tiene la respuesta para nosotros. Y este hombre lo entendió por gracia de Dios. El leproso fue por gracia de Dios. Dice que dejó todo y fue a Jesús. Y si vamos a Él, Él no nos va a echar fuera. Él está deseando que vayamos a Él. Dice que se postró ante el Señor y le dijo: Señor. Significa que entendió correctamente que Jesús era el Cristo de Dios, que Él era Dios que se había encarnado, Dios que se había hecho hombre para salvarlo. Se postró con todo su corazón. Y hay que dejar de hacer las cosas por nuestras fuerzas. Lo hacemos muy complicado. Hay que ir simplemente al Señor de manera sincera y postrarnos delante de Él. Declarar que no somos nada, que no podemos nada, que tenemos que dejar que Cristo en verdad sea el Señor de nuestras vidas. Y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Fíjense qué sencillo, qué bien lo entendió. Si tú quieres. Y tenemos que ponernos de rodillas delante de Dios, ir a Él y dejar que sea su voluntad. Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu voluntad? Siempre tenemos que orar para que sea la voluntad de Dios, para que su reino se esté estableciendo, para que todo sirva, para que Cristo sea proclamado con poder. Si tú quieres, dijo este leproso, puedes limpiarme. Porque él tenía confianza de que Jesús el Cristo le podía dar la respuesta. Y ciertamente, el único que nos puede dar la respuesta es Jesucristo. Ante los problemas, siendo creyentes, intentamos ir a la gente que conocemos, a la gente que tenemos confianza. Intentamos pensar nuestra estrategia, confiar en nuestra sabiduría o en nuestra experiencia. Pero eso no sirve. Somos hijos de Dios. Dios tiene toda la sabiduría, todo el poder. Tenemos que ir a Cristo, postrarnos con sinceridad, estar orando que sea su voluntad, pero sabiendo con fe que ciertamente Él tiene respuesta para nosotros. Tenemos que ir de esa manera sincera. En Lucas 18, del 9 al 12, aparece la parábola del publicano y el fariseo. Los publicanos eran pecadores, considerados pecadores. ¿Por qué? Porque trabajaban para los romanos. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba sometido, colonizado por los romanos. Entonces los publicanos eran judíos que trabajaban para el enemigo. Entonces los despreciaban grandemente. Dice que un publicano y un fariseo, que era un religioso que se esforzaba mucho, fueron allí al templo a orar. Y uno, el publicano, dice que allí, postrado, pegándose golpes en el pecho, decía: ten misericordia de mí, Señor, que soy pecador. Esa es su oración, sincero, reconociendo que no era nada delante de Dios. El fariseo, en cambio, que era un religioso, todo orgulloso allí plantado, estaba diciendo: gracias, Señor, porque no soy como este que tengo aquí al lado. ¿Cuál fue justificado? Dice. ¿Quién fue justificado?
Por supuesto el publicano, ¿verdad? Porque el fariseo y el publicano, aunque daban una apariencia distinta, en el fondo los dos tenían el mismo problema, estaban separados de Dios, porque la religión no salva. Eran pecadores los dos. Ellos necesitaban la salvación. Uno pensaba que por su esfuerzo ya tenía la salvación, estaba errado, era el fariseo. El otro sabía que era pecador y necesitaba un Salvador. Ese pudo, a través de su fe en Jesús el Cristo, ser salvado. El otro no lo intentó, porque pensaba, confiaba en él. Por eso este leproso no confiaba en él, se daba cuenta que él era incapaz, pero él reconoció que Jesús es el Cristo, que él tiene toda la respuesta. Y con un corazón sincero se postró delante de él, de rodillas lo adoró. Y él sabía que si era su voluntad, él tenía el poder para salvarlo. Si estamos postrándonos, buscando al Señor con ese corazón sincero, con esa fe, de verdad vamos a experimentar el poder de Cristo en nuestras vidas. Dice el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amén. Quiero, sé limpio. ¿Cómo no iba a querer si Él ha venido a salvarnos? ¿Cómo no va a querer bendecirnos si somos sus hijos, sus hijas? Él está deseando que vayamos a Él, lo está repitiendo. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Él es el pan de vida, el único que puede saciarnos, es el agua viva. Si bebes de esa agua no volverás a tener sed. Solo Jesús es el Cristo. Por eso Él, al instante la lepra desapareció. Y Dios es todopoderoso. Si estamos de verdad tomando el pacto de Jesús el Cristo, yendo al Señor, lo que humanamente es imposible para nosotros, a través de la fe en Jesús el Cristo, vamos a experimentar su poder y vamos a ver que en Cristo es absolutamente posible. Y ahí, este hombre, por su gracia, fue sanado espiritualmente, pero también mental, emocional y físicamente, lo que el hombre no podía solucionar. Jesús el Cristo, Dios, a través de Jesucristo, que es Dios y que es hombre, nos dio verdadera respuesta. Y Él se convirtió en Hijo de Dios. El Espíritu Santo vino a morar en su vida, igual que Él mora en nuestras vidas. Y Él está junto con nosotros, guiándonos, y Él obra cuando oramos en el nombre de Jesucristo. Y Él recibió esa autoridad tan tremenda, que es la que tenemos nosotros, la autoridad para utilizarla. Al orar, la oscuridad es quebrantada. Dios envía a sus ángeles para ayudarnos, porque somos ciudadanos celestiales. Y nos utiliza para la evangelización. Por eso es muy importante que estemos entendiendo ese secreto para experimentar el poder y la bendición de Dios. En el versículo 4 dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordena Moisés para testimonio de ellos. Entonces dice, muéstrate al sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona nace de nuevo por gracia de Dios, es un principio. Es un principio. Esa persona es un bebé espiritual. Y tiene que ser instruido en la palabra del Evangelio, para que se pueda estar levantando, madurando espiritualmente, como un testigo, como un discípulo, porque el Señor dice, id y haced discípulos. Hay muchos creyentes, gente que ama a Dios, que sirve en la iglesia, que sin darse cuenta son bebés espirituales, porque no están siendo instruidos en la palabra. Y la palabra es la que nos da el verdadero crecimiento. Por eso, realmente, no tienen seguridad, su vida no tiene nada que ver con el evangelismo, y cuando viene un problema se mueven grandemente. Dios ha hecho una manera, ¿verdad? Id y haced discípulos. Los discípulos, dice en Juan 8:31, son los que permanecen en la palabra. Por eso necesitamos ser instruidos en la palabra.
estar permaneciendo en la palabra. ¿Qué palabra? Primeramente, el mensaje del púlpito de nuestras iglesias, ¿verdad? Hay que seguir en esa corriente de la palabra tan importante y luego discipularnos con la palabra para madurar, para crecer fuertemente, enraizar y que sea totalmente nuestra naturaleza. Luego le dice, presenta la ofrenda que ordenó Moisés. ¿Qué significa la ofrenda? El agradecimiento. Y hay que estar agradecidos. Nosotros ya tenemos, por gracia de Dios, esa salvación. Realmente nuestro destino ha cambiado. Ya nuestros pecados pasados, presentes, futuros, Cristo ha solucionado toda maldición, todo desastre. Esta bendición es para nuestra familia, para nuestra siguiente generación. Solo hay que dar gracias. Tenemos que estar agradecidos grandemente. Podemos respirar, podemos comer. Todo es gracia de Dios. Él es fuente de toda bendición. Y la bendición más grande, esa salvación que por gracia hemos recibido, es algo eterno que afecta no solo a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestro linaje familiar. Es una bendición tremenda que hemos recibido. Por eso que estemos restaurando el agradecimiento. Muestra la ofrenda, es decir, agradece al Señor y con nuestro corazón cada día que estemos dando gracias a Dios por este Evangelio de Jesús el Cristo. Luego le dice, para testimonio de ellos. ¿Qué significa eso? Ser testigos. Ser testigos. Si uno disfruta de la palabra, de la oración, del agradecimiento, de que Dios vivo está junto con él, realmente eso es el evangelismo. La gente va a poder ver, sin ni siquiera hablarle, que la vida de Cristo está en nosotros. Porque el evangelio no es una religión, no es una teoría, no es unas normas, no. Es la vida del Cristo resucitado en nosotros. El poder del Cristo en nosotros. Tenemos la vida y vida en abundancia. Eso es el evangelio, ese movimiento de vida. Si yo disfruto de esa vida va a saltar a través de mí como un río de agua viva que por donde llegue, por donde pase, va a dar esa vida a otros. Va a estar dando realmente esa sanidad a las personas. Por eso, para poder experimentar el poder de Dios, necesito no solo conocer el Evangelio, sino ser establecido en el Evangelio. Es muy importante que cada problema, cada circunstancia la vea a través del Evangelio. Toda mi vida la vea a través del Evangelio, a través de Cristo que ha consumado todo. Eso es ser establecido en el Evangelio. También ser establecido en el respaldo del trono celestial. Cada día, a través de la oración, experimentar el poder de Dios, el respaldo del trono celestial. Al orar, Dios envía a los ángeles. Al orar, el reino de Dios se establece en cada lugar que estoy. La oscuridad es quebrantada. Tengo que establecerme cada día en el trono, en ese trono celestial. Ahí tengo ese respaldo del trono de Dios. Y también establecerme en la cumbre, ser testigo, que a través de mi vida muchas personas puedan conocer que Jesús es el Cristo, puedan cambiar sus destinos, puedan salir de la maldición, del desastre, solo a través de Jesucristo. Por eso Dios nos ha llamado, es la misión principal, a través del pasado, a través de mi talento, a través de mi ocupación. A través de eso hay que encontrar la misión para traspasar el Evangelio y, por supuesto, principalmente a nuestros remanentes, a los niños, a los jóvenes. Tenemos esa bendición, ese privilegio de poder ayudarles a traspasar el Evangelio de Jesús el Cristo. De esa manera vamos a poder experimentar las bendiciones y el poder del Cristo resucitado. Porque es muy importante que podamos ver esa realidad espiritual. Vemos en Mateo 8, del 14 al 17, dice la palabra de Dios. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Ella se levantó y les servía, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo:
Él mismo tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y vemos que esas obras de sanidad espiritual, mental, emocional y físicas ya estaban profetizadas a través del profeta Isaías 600 años antes. Ya a través de Isaías Dios había dado la palabra de la obra de sanidad que podemos experimentar a través de Jesús el Cristo. Y vemos cómo en este mismo pasaje de Mateo 8 se está cumpliendo esa palabra. También la suegra de Pedro, que tenía fiebre, fue sanada. ¿Por qué? Porque el Señor oró por ella. Por eso tenemos que ver esa realidad espiritual. Hay una lucha espiritual. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados y huestes de la maldad, dice en Efesios 6:12. Pero Cristo ya ha vencido a Satanás en la cruz, a todo principado, a toda potestad. Por eso es muy importante cada día que para poder experimentar el poder de Cristo, es muy importante cada día en qué estoy invirtiendo mi tiempo, cuál es mi tiempo principal, cuál es mi tiempo más feliz. Eso es lo más importante. Cada día tengo que tener ese momento, ese culto personal, ese altar donde pueda estar recibiendo la palabra. Pero no es... se puede convertir en algo monótono si no me doy cuenta. Tengo que recibir gracia de verdad a través de la palabra. Esa palabra, personalizarla en mi vida. Señor, ¿por qué me das esta palabra? ¿Qué quieres decirme? Y a través de eso aferrarse a ella. Hay que tomar, aunque sea un versículo, algo que Dios nos ha hablado, tomarlo durante el día y orar. Ahí sale la oración del pacto conforme a la palabra. Haciendo eso, de verdad voy a recibir sanidad. Mi estado espiritual va a cambiar totalmente. Y lo más importante es nuestro estado espiritual. Tenemos que ser cumbre espiritual. El Señor dice en Efesios 5:18 que seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso, ese tiempo feliz, donde yo cada día me postro delante del Señor, recibo su palabra, de verdad gracia a través de la palabra, escucho su voz a través de la palabra y oro de manera cómoda, feliz, orando con esa palabra. Es el tiempo donde automáticamente la paz de Dios guarda mi corazón, mi mente en Cristo Jesús. En ese momento recibo su gracia, su consuelo, su amor, su poder. Y ahí empiezo a orar. ¿Y para qué oro? Para que su reino se establezca. Es un tiempo de bendición. Con esa fuerza luego ya podemos salir al campo, ¿verdad? ¿Dónde es nuestro campo? Nuestra familia, donde trabajamos, donde estudiamos, en la tienda, el supermercado. Y allí ya 24 horas, mentalmente ya entro a un sitio, ya estoy bendiciendo a las personas, ya estoy atando el poder de Satanás. En cualquier circunstancia que acontece, ahí podemos atar el poder de Satanás, podemos pedirle a Dios que nos guíe, ver cuál es el plan que tiene en esa situación. Automáticamente, ya 24 horas, Dios está junto con nosotros, lo disfrutamos, Él ciertamente está, pero al orar 24 horas es cuando lo disfrutas, que Dios está junto contigo. Ahí puedes disfrutar también Emmanuel, Dios con nosotros. Y la unidad, ¿qué quiere decir eso? Que al estar 24 horas orando, realmente hay una unidad entre Dios, todo lo que ocurre y nosotros. Somos uno, estamos conectados. Y ahí podemos ver cómo el reino de Dios se establece, cómo Él con su poder, cómo cambia las situaciones, cómo nos da respuesta, cómo cumple la palabra, cómo responde las oraciones. Pero eso no es importante, las respuestas, que haya respuestas o que no haya, eso ya no es importante, porque mi verdadera respuesta es disfrutar que Dios vivo está junto conmigo. Esa es la manera de poder experimentar el poder de Cristo. Y Cristo ya tiene todo el poder. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, como esos discípulos tan importantes que Dios ha llamado por su gracia en este tiempo. Que puedan estar restaurando su tiempo más importante. Ya
Cristo ha consumado todo. Ahora tenemos que tener ese sistema espiritual para cada día poder recibir su palabra, para cada día recibir la gracia a través de la palabra, para cada día orar con esa palabra y experimentar de esa vida, porque el Evangelio es vida, hay que disfrutar esa vida de Cristo y ahí se va a manifestar el poder en nosotros y a través de nosotros. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen esta palabra que ciertamente Dios va a cumplir en sus vidas y a través de ellas.